Bueno, ahora sí, nos metemos de lleno entonces en el primer bloque. A ver, la otra vez habíamos hablado en la previa de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ya sabemos que ganó Milei y todo lo que conocemos, acerca de la población carcelaria, aquellos privados de la libertad que tenían, por supuesto que tienen el derecho a votar y que lo iban a hacer, y hablamos con la Red Creer, que es un espacio conformado por más de 140 organizaciones sociales, públicas y privadas que realicen talleres de formación, promoción de emprendimientos y generación de trabajo, de empleo para personas que están justamente o estuvieron en la cárcel, ¿no? La reinserción en la sociedad. Y entonces destacamos esto de que ellos obviamente podían votar y queríamos conocer cómo lo iban a hacer y todo lo que ya conocimos, muy interesante. Hablamos en su momento con Florencia Sequeira, a quien volvemos a saludar para abordar, ahora sí, nos había quedado las ganas el otro día, bien, ¿de qué se trata la reinserción en la sociedad, las salidas laborales, ¿no? Que de eso depende también, y aquellos trabajos que pueden ir cumpliendo quienes están privados de la libertad? Florencia, gracias por estar con nosotros nuevamente. Hola Seba, ¿qué tal? Gracias a ustedes por volver a comunicarse con nosotros. Bueno, gracias a vos. Nos quedó pendiente de aquella vez porque, como decíamos, ¿no? Mucha gente opina, mucha gente desconoce a aquellos que no tienen un familiar o que no estuvieron cerca o que no estuvieron nunca presos, y los que están del otro lado, podemos decir de alguna manera, desconocen los derechos que tiene un detenido, un privado de la libertad, y entre ellos, por ejemplo, volver a trabajar, ¿no? Conseguir un trabajo. Básicamente, ¿vos cómo me podés resumir de qué se trata esto de las salidas laborales? ¿Cómo es que se cumple y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Que ya calculo que todos sabemos, pero dámelo vos la definición. Bien, bueno, a ver, un poco para meternos en tema de esto que estabas diciendo antes, muchas veces la sociedad, ¿no? Digo, nosotros desconocemos cuáles son los derechos que se deben garantizar dentro de las cárceles. Y uno de ellos, principalmente, bueno, lo conversamos la vez pasada, que tiene que ver con el derecho al voto. Pero también hay un montón de otros derechos que también se tienen que garantizar dentro de las cárceles, porque en definitiva las personas que están privadas de su libertad solamente tienen la obligación de no circular libremente. Claro. Es el único derecho que se quita dentro de contextos de encierro. Por ende, tanto al trabajo, a la educación, a la salud, todos esos derechos deben ser garantizados dentro de las cárceles. Uh-huh. Y todos los presos, por ejemplo, tienen la chance de las salidas laborales, y ahora nos metemos de lleno en lo que es el trabajo. Sí, no todos, dentro de las unidades carcelarias hay una cantidad de vacantes, de cupos disponibles para poder trabajar dentro de las cárceles. Y después está la posibilidad de esto que decías antes, de las salidas transitorias. Claro. Pero las salidas transitorias se alcanzan a partir de una cantidad de años cumplidos de tu condena. Claro. Estás próximo al egreso, y también hay una evaluación que el sistema penitenciario hace sobre las personas que están privadas de su libertad, que es como un puntaje que tiene cada uno, al cual debes acceder a una cantidad por lo menos mínima para poder acceder a la posibilidad de salidas transitorias para el trabajo. Claro, las salidas transitorias, el trabajo en las salidas transitorias es la recta final, podemos decir, en el cumplimiento de una condena. Entonces, por un lado tenés las salidas transitorias con trabajo incluido, por supuesto, y por otro lado tenés aquellos trabajos que los presos pueden hacer adentro de las unidades penitenciarias, en los talleres y demás. ¿Ustedes también están metidos en ese trabajo que ellos hacen adentro de la cárcel, en los talleres y todo lo que pueden hacer? No, nosotros estamos más que nada en la parte formativa dentro de las cárceles. Sí, lo que es empleabilidad lo trabajamos ya una vez que la persona recuperó su libertad. Sí estamos este año trabajando con lo que tiene que ver un poquito con las salidas transitorias, viendo de qué manera algunos actores, sobre todo del privado, pueden contratar personas que están en esta etapa de su condena, ¿no? Donde pueden acceder a una salida transitoria. Pero sobre todo lo que nosotros trabajamos dentro de cárceles tiene que ver más con la formación en talleres, la formación en oficios, en emprendedurismo, en economía social. Y con respecto a las salidas transitorias, ¿cómo es el mecanismo, el sistema? ¿Ustedes tienen conexión, hacen de intermediario entre empresas, empresarios, firmas que quieran contratar por un tiempo a alguien que está en plena salida transitoria? ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos dos formas de generar un ingreso para personas que estuvieron privadas de su libertad, o en este caso aún están en prisión. Y tiene que ver, por un lado, con
esto de vincular al actor privado y vincular a empresas que quieren generar puestos de trabajo, oportunidades laborales. Entonces somos un poco el conector, ¿no? Entre el privado, una organización por ahí social que está acompañando a esta persona, y la persona que está próximo a su egreso. Entonces lo que tratamos de hacer es que esa persona no solo haya sido capacitada dentro de contextos de encierro, sino que también empieza a adquirir esta experiencia laboral previo a su salida, y que seguramente una vez que recupere su libertad va a continuar en esa misma empresa que le brindó esa oportunidad. Y la otra opción que nosotros también generamos dentro de la red CREER tiene que ver con lo que es más autoingreso, digo, emprendimientos o la formación de una cooperativa, digo, algo más propio, individual y personal de la persona, que nosotros también estimulamos desde la red, y que en este caso en particular este año hemos financiado algunos proyectos de personas que están próximas a egresar y que pudieron acceder a un crédito para poder, más que un crédito, es un fondo no reembolsable que les permite comprar productos, máquinas y demás para montar un emprendimiento. ¿Qué tipo de trabajos o emprendimientos? Bueno, no solo pensando en el emprendimiento, no el trabajo propio de aquella persona que está por salir ya de la cárcel o que ya salió. También puede ser que me nombres, por ejemplo, no sé, el sector privado, que de ciertas empresas siempre suelen llamar. Pero en definitiva la pregunta es, ¿cuál es en general el rubro en común que vos encontrás, la mayor, que cumplen después los detenidos? Digo, ¿hay algún trabajo que siempre recurren a ese? ¿Cuál es la mayor cantidad que se da? Y a ver, tanto creo que en la parte más de empleabilidad como el autoingreso, el emprendimiento, creo que uno de los rubros principales tiene que ver con el área más gastronómica. Mirá. Es una de las áreas que, bueno, tanto las empresas generan con más puestos de trabajo, y por un lado las personas liberadas suelen presentar proyectos que tienen que ver más con el rubro gastronómico, de panificación, de comidas, sí. Va más por ese lado. Pero de todas formas nosotros tratamos un poco de salir con este rubro por ahí más clásico, probar con otras alternativas y otras posibilidades, porque además las formaciones que nosotros brindamos desde la red CREER tiene que ver con otros oficios también, también responden a una demanda más, una oferta más de lo laboral según el territorio que esté. Digo, no es lo mismo dar un taller, no sé, digo, de carpintería en el sur que darlo en Rosario. Digo, son distintos lugares que tienen otras ofertas laborales, y que nosotros tratamos de ubicar esas formaciones según el territorio. Sí, y por ejemplo, entre la mujer, el hombre, bueno, el género que vos quieras, ¿hay alguna diferencia a la hora de salir a encontrar trabajo? ¿A quién le cuesta más? Muchísimas. ¿O a quién es más fácil? Claro. Muchísimas, sí. Lamentablemente sí, hay muchísimas diferencias a la hora de generar oportunidades laborales, y sobre todo también desde lo personal, las mujeres tienen otras exigencias, ¿no? Digo, una mujer que sale de haber estado en contextos de encierro tiene la obligación de poder llevar adelante y ser sostén muchas veces de la familia, de sus hijos, de sus hijas, de la crianza, y a veces esto se hace muy difícil sostener una empleabilidad para una persona que viene de un contexto muy vulnerable, muy extremo, cuya responsabilidad principal es su familia, así que lo que sucede principalmente con las mujeres es que se encuentran muy solas después de haber pasado por las cárceles. Claro. Se encuentran solas porque tienen un castigo social totalmente distinto, mucho más pesado, y generalmente las familias se alejan de estas mujeres, entonces ellas quedan solas. Qué bárbaro. Cosa que al revés sucede con los hombres. Generalmente, si uno va a una unidad penitenciaria de varones, las visitas suelen ser de sus familias, de sus parejas. En cambio, en las unidades de mujeres no hay personas que las visiten. Y esto es un poco lo que sucede e impacta después. Sí, claro, obvio, qué bárbaro, ¿no? La desigualdad se nota más en las unidades penitenciarias. Entonces, si por ejemplo ustedes son colaboradores de todo este sistema, pero dentro de tu trabajo, en tu opinión personal, yo no sé, capaz que hay incluso una estadística, ¿en qué porcentaje se da esa reinserción en la sociedad tal como lo soñamos todos? Digo, porque tal vez muchos arrancan y después, bueno, pueden llegar a fracasar por X motivo y lamentablemente, bueno, vuelven a delinquir o lo que sea, ¿no? Ahí creo que hay dos cosas, Eva, importantes que
destacar, ¿no?, sobre el tema de la reincidencia. Una tiene que ver, los índices de reincidencia oficiales que nosotros hoy por hoy tenemos, perdón, hay mucho ruido acá, los índices de reincidencia que hoy por hoy nosotros tenemos oficiales son del 30%, es decir, el 30% de la población que está privada de su libertad en Argentina es una población reincidente. Sin embargo, estos datos en realidad no son muy precisos, muy exactos, porque para dar con una persona reincidente, con un índice de reincidencia, esa persona tuvo que haber sido condenada previamente. Uh-huh. Y lo que sucede en nuestro país es que el 45% de las personas están procesadas, es decir, no están condenadas, por lo cual es un dato que no sabemos fielmente si refleja un índice de reincidencia. Pero algo sí importante que destacar, Seba, y bueno, es un poco el trabajo que nosotros venimos haciendo de seguimiento, de acompañamiento, los índices de reincidencia disminuyen muchísimo cuando hay una red de contención. Es sumamente importante eso. E incluso algo para destacar es que las cooperativas de trabajo de personas liberadas, que contienen de esta manera un poco más integral a la persona, tienen índices de reincidencia muy bajos o nulos. Y eso justamente es por la importancia de eso. Y entonces te hago la última pregunta y me das pie. ¿La sociedad está a la altura de las circunstancias? Digo, la gente común, ¿está vos como para darle esa oportunidad a esa persona que está reincidiendo? Digo, vos acabás de decir que este porcentaje de reincidencia disminuye mucho cuando hay contención, ¿no? Entonces están ustedes, el sistema penitenciario, y ustedes, por ejemplo, está la red CREER, que ayudan mucho a esta contención. Ahora, la gente en general entiende esto porque es parte de ese escenario, la gente común, ¿no? Tal cual. Es importante las redes de contención, pero desde lo multiactoral. Digo, desde el privado que te está brindando una oportunidad laboral, desde la organización social que hace este acompañamiento más emocional, y desde actores públicos que también, por supuesto, acompañan a esta población de múltiples formas. Entonces, es fundamental, digo, las redes de trabajo multiactoral para ese acompañamiento, esa contención y, por supuesto, para que la persona no vuelva a reincidir. Claro. Florencia, gracias por todos estos detalles y bueno, también es una nota que genera esperanza, ¿no? Por lo menos que vayamos conociendo un poco de qué se trata todo esto. Nos queda mucho todavía por abordar, así que ojalá estemos el año que viene, seguramente, y ojalá te podamos molestar de nuevo. Sí, por supuesto. Un gusto y bueno, muchas gracias a ustedes por poner este tema en agenda, que para nosotros es fundamental poder empezar a conversarlo, trabajarlo y dar a conocer un poco qué es lo que sucede, no solo con las personas que están en contextos de encierro, sino también una vez que recuperan su libertad. Gracias. Buen fin de... Florencia Sequeira, de la Red CREER, coordinadora general entonces de la Red CREER, acerca de la reinserción en la sociedad a través del trabajo, por ejemplo, por parte de estas organizaciones que se juntan y forman esta red para darle, bueno, trabajo en aquellas salidas transitorias, ¿no? En tiempos de Milei, en tiempos de mano dura, en tiempos de Bullrich y en tiempos de hay que matarlos a todos, como algunos creen, tal vez, que hay que hacer, ¿no? La gente común que opina. Bueno, recordemos que también los presos son personas, sí, mataron, es verdad, algunos son homicidas, pero son personas y tienen derechos, y en el medio está el trabajo y esta cuestión polémica, ¿no? Por eso lo ponemos sobre la mesa. Por esto es una sala de situación.